hoy el mensaje en el versículo 2, pero vamos a dar lectura a algunos versículos para entender la historia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. La Biblia dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, dice la Biblia, en extremo, pero había un problema. Como dicen por ahí, siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Y dice la Biblia que era ¿qué? Leproso. Triste, ¿verdad? Historia. Versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca, dice la Biblia, ocasión contra mí. El versículo 8 tal vez sea el último leemos y dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta, dice la Biblia, en Israel. Oramos a Dios, hermanos, y bendecimos ese nombre maravilloso. Buen Dios y Padre, muchas gracias. Gracias porque tú has sido maravilloso, bueno, excelente a la vida nuestra. Día con día, Señor, tú nos sorprendes, Señor, con tu misericordia, con tu fidelidad. Señor, cada día tú nos muestras tu amor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra llegue hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, iluminándonos, inspirándonos, revelándonos tu palabra, Señor, para que en esta noche salgamos edificados a través de la misma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gloria a Jesús. Yo hoy quiero hablar de una joven, y esta joven es una joven que supo testificar. ¿Cuántas jóvenes hay aquí en esta noche? ¿Cuántas señoritas? Una. ¿Cuántas señoritas hay aquí en esta noche? Dos. ¿Cuántas señoritas hay aquí en esta noche? Aleluya, muy pocas señoritas. Ay, Dios mío. Pero cómo usted las viera hablar a esas muchachas cuando están solas con las amigas. Ay, Dios mío. O por el teléfono. Yo he visto unas que cómo mueven los dedos con el teclado del teléfono, hermanos. Ay, Dios de gloria. Hoy hemos de considerar aquí el versículo 2, que la Biblia nos enseña. Voy a volver a repetir el versículo 2. Y la Biblia dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Está hablando de una joven.
Está hablando que estaba dentro de la casa de Naamán, que era sierva de la esposa de Naamán. La pregunta es, ¿cómo es que llegó esta joven a la casa del sirio llamado Naamán? Siria era un país en aquellos entonces que tenían guerra con Israel y con todos los que estaban alrededor. Siria fue uno de los que llevó cautivos a muchos israelitas en los tiempos de guerra, en aquellos tiempos cuando se querían definir quién era más grande que otros. Ahí hay una historia que no quiero entrar, hay una parte interesante que en otra ocasión estaremos hablando, que es interesante ver esa profecía que está ahí encerrada. Pero hoy queremos meditar en esta parte interesante de que de una manera, como dice la Biblia, donde leímos al principio que bandas armadas habían ido a Israel, y ahí en esta pelea que hubo, en ese enfrentamiento, parece que como si Israel perdió en ese momento con ese grupo armada, y perdieron, y como costumbre, cuando perdían la batalla, la guerra que enfrentaban, ellos arrasaban y llevaban todo el botín. Se llevaban cabras, se llevaban ovejas, se llevaban vacas, se llevaban caballos, se llevaban gallinas, de todo lo que encontraban. Se llevaban ropa, se llevaban dinero, se llevaban oro, todo lo que era valioso lo agarraban como botín para poder llevárselo, y se lo repartían. También agarraban gente como esclavos, los agarraban como presos de guerra y se los llevaban. A muchos los mataban y a muchos se los llevaban como esclavos. De esa manera es que nosotros podemos entender que esta joven llegó a la casa de Naamán, cuando la Biblia dice que en una de esas guerras que tuvieron fue que él la trajo a su casa como un botín de guerra. Es interesante pensar en esta historia de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, y es entender de una joven que de una manera en un momento de la vida fue libre. Y cuando hablamos de que en un momento de la vida esta joven fue libre, hablamos de que ella gozó de una libertad en su nación Israel como una ciudadana, que ella podía vivir tranquila, ella podía vivir a gusto, ella no tenía ningún problema de que si subía o bajaba la gasolina, o de que mañana iba a amanecer caro el pan. No tenía ese problema de la inflación. A la edad de ella no tenía ese problema de lo que pudiera estar pasando. Ella gozaba de una libertad en su nación. También gozó de la libertad religiosa como hija de Dios, que adoraba también en el templo. Recordar que era israelita, era judía, era hebrea. Ellos tenían un templo donde adoraban y donde ellos bendecían a Dios. El judaísmo, que era la religión nacional, todos adoraban a Dios. Entonces es entender aquí que ella fue criada dentro del temor, bajo los estatutos de la ley mosaica, para ellos poder servir a Dios. Es interesante pensar que ella tuvo ese privilegio de adorar dentro del templo. Participó de las fiestas, los sacrificios, los rituales y de la adoración. Quiere decir que fue una joven que tuvo el privilegio de poder gozar en su tiempo dentro de lo que era el servicio y la vida de Israel, como una joven privilegiada que tenía el derecho y tenía la bendición de poder bendecir a Dios. También gozó de la libertad, de lo que fue también conocer la ley, la palabra de Dios y los testimonios a favor de un Dios grande y poderoso. Tuvo el privilegio de escuchar de Dios, tuvo el privilegio de que sus padres se hayan sentado con ella. No sabemos cuántos de familia pudieron haber sido en su casa, tal vez 1, 3, 5. Recuérdense que los israelitas eran familias numerosas. Entonces probablemente pudo haber ella nacido en medio de una familia donde había más de un hijo. Probablemente tenía varios hermanos. Tal vez ella pudo haber sido la menor, como la mediana o la mayor, pero de que gozó de un privilegio al sentarse a la mesa con sus padres y comer,
o escuchar historias maravillosas de sus antepasados, de sus viejos, de sus abuelos, incluso de sus padres. Tal vez para ella fue una gran felicidad y fue un gran regocijo. Ella gozó de esa libertad de escuchar los testimonios y de la grandeza de Dios a través de la ley. También gozó de la libertad de la familia. Era hija legítima, tenía privilegios y derechos. Qué lindo es cuando uno es hijo. Llega a la casa, no hay problema. Uno abre el refrigerador, uno agarra sin que nadie le vaya a decir a uno nada, porque es la casa. Se siente uno legítimo que esa es la casa de uno y no hay ningún problema. Es feo cuando uno, hermano, llega a una casa que no es la casa de uno y como joven o como niño, hermano, que le llamen la atención y que le digan: no toques eso, no comas eso, o restringido en lo que es en esa parte, es difícil. Yo viví eso y eso es bien difícil, hermano. Por eso de que hoy es de dar gracias a Dios. Joven, tú tienes que dar gracias a Dios que tú no tienes ningún límite en la vida. Nadie te limita. No te limitan ni la carne, no te limitan ni los frijoles, no te limitan la tortilla, no te limitan ni siquiera ir a comprarte una hamburguesa. Al contrario, te dice el papá o la mamá: hoy no vas a comer hamburguesa, le dicen. Oiga, qué bendición tienen los muchachos aquí, ¿verdad? Qué bendición tienen. Entender esta joven es entender la vida de un joven normal, de un joven privilegiado, pero especialmente con la ayuda de Dios, porque esta joven había conocido al Dios verdadero. ¿Por qué digo eso? Porque las palabras de ella, que ella le habla a su señora, es de una joven que sabe quién es Dios en la vida. ¿Me explico? Nadie en la vida que no conoce a Dios difícilmente podrá hablar de ese Dios grande y maravilloso. Entonces hoy es el ejemplo de entender de una joven, de que a pesar de que estaba cautiva, sí, estaba cautiva, no estaba en su país, no estaba en su nación, no estaba con sus padres, no estaba en su casa, estaba en país extraño, estaba en tierra ajena, estaba de sirvienta, estaba de esclava. Mas sin embargo, en esa historia maravillosa que nosotros podemos entenderla a través de la Biblia, es entender a una joven separada. Fue separada de su pueblo, fue separada de su tierra, fue separada de su lenguaje, de sus amigos, de sus compatriotas, fue separada de sus sueños, fue separada de sus metas, fue separada de su futuro. Qué triste, qué duro es separar a alguien, especialmente a un joven que tiene buenos deseos, que tiene buenos anhelos, que tiene futuro, que tiene grandes sueños en la vida. Qué triste es trocharle la vida a alguien, el decirle: tú no puedes, tú no sabes, quítate de aquí. Esas cosas lastiman y pueden detener la vida de alguien en la vida, hermano, que va caminando. Yo pienso que todos tenemos derecho de vivir, todos tenemos derecho de soñar, todos tenemos derecho para poder entablar, hermano, establecer una vida normal en esta tierra. Pero triste, lamentablemente, hermano, la vida que hoy vivimos es muy diferente a la de 10, 15, 20, 30 años atrás. Antes era difícil tener una arma. Hoy cualquiera tiene una pistola. Hoy cualquiera puede quitar la vida a alguien. Hoy cualquiera viene y hace daño. No le importa por detrás, por delante. Hermano, cualquiera hoy, hermano, tiene la tendencia, hermano, a quitarle la vida o a pararle el futuro a alguien. Pero hoy entendamos algo interesante a través de la historia de la Biblia. Porque cuando nosotros vemos aquí esta historia maravillosa, es entender la vida de un joven llamado David, que cuando la Biblia dice que escuchó a aquel gran paladín llamado Goliat, que cómo insultaba a los ejércitos o los escuadrones de Israel, se indignó al escuchar a aquel filisteo, aquel hombre que no tenía el temor. David lo llamó incircunciso, un hombre que no tenía temor, un hombre que no sabía incluso lo que estaba diciendo. A ese hombre es que David viene, hermano, y al escuchar el reto
¿Qué está haciendo? Él de una manera comienza a preguntar. Lo criticaron, lo señalaron de mal, de que se estaba metiendo en negocios que no le convenía. Y sí, en realidad él no estaba llamado a estar ahí. Él era un menor de edad. Él era un joven todavía, que no había sido llamado a las líneas del ejército. Sin embargo, la historia dice de que cuando él escuchó ese griterío y esa amenaza, a él entró el celo y él comenzó a buscar y a ver cómo es que él podía enfrentar a aquel hombre. Usted conoce la historia. El final de la historia es que él viene y se enfrenta delante de aquel hombre, de aquel severo, de aquel malo, de aquel que había desde su niñez había empuñado la espada y era un guerrero. Sin embargo, David no lo era. Pero la Biblia dice que David algo sí tenía, lo que no tenía aquel hombre. Una cosa tenía, y tenía el temor a Dios. Qué importante es el tener el temor a Dios. Qué importante es conocer de Dios. Qué importante es tener a Dios en la vida. Todas las cosas son buenas en la vida. El carro, el trabajo, el celular, la buena ropa, todo es bueno. Pero más sobre todas esas cosas, mis amados hermanos, es tener a Dios. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Alguien dice amén? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No te preocupes si los años están pasando. Tranquilo, tranquila. Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo para ti. No te preocupes si vas a cumplir más años de los que tiene. Tranquilo, Dios tiene un tiempo para ti. Tal vez dice, ya se me están yendo los sueños, se me está yendo mi futuro, no estoy haciendo nada. Tranquilo, mientras tú permanezcas dentro del temor a Dios, Dios en un momento menos esperado te va a poner en el lugar que tú deseas hacerlo. Porque cuando nosotros sabemos honrar a Dios, Dios nos honrará a nosotros. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta noche? Ahora, estamos entendiendo que fue separada de su religión, fue separada de su templo, fue separada de los sacrificios, de las liturgias, de las meditaciones. Fue separada de los líderes que habían dentro del tabernáculo, los sacerdotes, los escribas. Fue separada de todo lo que ella estaba acostumbrada a ver en la vida. Ya no era de la que la mamá llegaba y la tenía que levantar o decirle vamos a comer, el que no hiciera porque estaba muy joven o cualquier cosa. Pero en esta casa ahora era muy diferente. En esta casa donde ella vivía ahora era muy diferente. Esto nos tiene que enseñar a nosotros algo, joven. Padre que estás aquí en este día. La vida da vueltas. La vida nos da sorpresas. Hoy podemos estar aquí. Mañana no sabemos en dónde vamos a estar. No sabemos cómo nos vaya a trabajar el destino. No sabemos lo que pueda venir a la vida. Y tal vez en ese momento no vamos a saber cómo lidiar, joven, y tratar ese momento que viene a la vida. Porque a todos nos llegan momentos difíciles. Y muchas de las veces el no tener el conocimiento, el no tener el consejo. Y aunque muchas de las veces podamos tener el consejo, podamos tener el regaño, podamos tener el consejo de los padres, pero muchas de las veces nos cerramos a solamente escuchar nuestro propio ego, nuestro propio pensamiento, y no damos lugar al consejo sabio que es de nuestros padres. Y muchas de las veces, si no escuchamos a los padres, menos vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero la vida cambia. La vida trae cambios. La vida trae sorpresas. Sorpresas buenas y sorpresas malas. Y usted dirá, bueno, esas no son sorpresas. Sí, son sorpresas también. Y muchas de las veces, a veces creemos que eso no me va a pasar a mí. Ese es un gran error en la vida, el creer que nunca me va a pasar a mí algo. Vamos creciendo, nos vamos haciendo maduros.
Y muchas de las veces nuestras malas decisiones nos pueden ocasionar ciertos deslices, alejamientos, enfermedades, escaseces. Y muchas de las veces cuando venimos a abrir los ojos, de una manera nos podemos encontrar lejos de las personas que un día más nos quisieron en la vida. Muchas de las veces queremos experimentar, pero muchas de las veces lo hacemos fuera del temor y de la guianza de Dios. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya hemos cometido un fracaso. Ya las jovencitas ya están con un niño, embarazadas. Los jovencitos ya enredados con una joven que tal vez no tiene principios cristianos o no tiene temor de Dios. Y cuando se dan cuenta ya no hay para regresar. Y si hay para regresar, muchas de las veces quedan marcados. Y muchas de las veces se les es difícil a ellos lidiar con un pensamiento, con una carga. Y muchas de las veces eso los puede llevar a una vida constante. Y eso los puede de una manera alejar de los principios cristianos. Triste, lamentablemente, yo he conocido padres cristianos, servidores dentro de la iglesia, hermano, pero lastimosamente muchos de sus hijos no están dentro de las cosas de Dios, por muchas razones, y por el tiempo que probablemente muchas familias han entrado ya con hijos grandes al evangelio. Pero muchos de nosotros, nuestros hijos se crearon dentro de la iglesia, muchos llegaron pequeños. Quiere decir que los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad, no es que estoy diciendo que los que no entraron pequeños a la iglesia están excusados. No estoy diciendo eso tampoco. Si lo que estoy diciendo y trato de la manera de decir es que muchas de las veces nosotros como padres, sabiendo de que la vida a nosotros nos ha tratado mal, muchas de las veces no nos damos cuenta que a nuestros hijos también los puede tratar mal la vida. Pero algo que nosotros hoy nos podemos amparar y afianzar y detenernos y pararnos firme es que nosotros hoy hemos creído en alguien que puede cambiar la vida y que puede cambiar el futuro de alguien, y ese es Cristo Jesús. Entonces nosotros hoy no sería lo recomendable, no sería recomendable buscar otras alternativas. O el saber y pensar que nuestros hijos están usando otras alternativas para ser felices, cuando nosotros sabemos que no lo hay, pues. No hay otra alternativa, no hay otro camino. No sé entonces por qué nosotros como padres permitimos que ellos busquen otros caminos donde ellos se puedan sentir bien, cuando en realidad no hay otro camino. Entonces no solamente los engañamos a ellos, sino que nos engañamos también a nosotros, hermanos, porque saber que el camino que llevan desde perdición es saber que un día nosotros vamos a llorar al verles en una desgracia en la vida. Entonces nosotros mismos venimos a cultivar, venimos, hermano, vamos a cosechar lo que un día sembramos. Y eso es lo que la Biblia hoy nos quiere detener a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que se empeña, no importa que sea grande, que ya tenga bigote, que ya se le esté cayendo el pelo al hijo, pero todavía hay un padre y una madre que le recuerda de que hay un Dios, que hay alguien que le ama, que hay alguien que lo bendice, que hay alguien que está intercediendo por él, por ella, día y noche. Y ese es un padre que dobla rodillas. Qué lindo es saber que hay un padre y una madre que ama a sus hijos. Alguien bendice a Dios en esta noche. La Biblia dice: instruye a tu hijo para que cuando sea grande, la Biblia dice, no se aparte de él. Es interesante pensar en esta historia que estamos hoy considerando. Y es que esta joven fue separada de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus seres queridos, de sus posiciones, de su hogar, de lo que ella más quería en la vida. Fue separada. Qué triste es cuando a un joven le es quitada, hermano, lo más querido de su vida. Y es el hogar, es aquel cariño, aquella comprensión
Qué difícil es, pienso, hermano, para un joven llegar a un momento cuando lo tuvo todo y perderlo. Yo pienso que sería difícil. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que sería difícil. Porque cuando alguien está acostumbrado a tener todo y al día siguiente no tener nada, muchos de ellos no han podido sobrevivir. Muchos de ellos no han podido sobrellevar el cambio de vida. Por eso que hoy nosotros debemos de empeñarnos en algo. Y es de nosotros poder enseñarles que hay un Dios en la vida, y que ese Dios, en el momento de la necesidad, que ellos puedan clamar a ese Dios. No importa qué tan lejos o cerca puedan estar, porque incluso pueden estar en su cuarto y se pueden sentir lejos de la familia, se pueden sentir lejos de la comunidad, se pueden sentir solos, se pueden sentir vacíos. Pero hoy nosotros debemos de enseñarles y decirles de que aunque ellos lleguen en un momento de la vida que tal vez se sientan lejos, es entender que hay un Dios, que ese Dios no los va a dejar, que ese Dios no los va a desamparar. Es el Dios que ha prometido estar con ellos todos los días de la vida. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Hemos considerado un poco la historia de una joven, y es queremos entender el versículo 2 de este capítulo 5 y entender las palabras que esta joven habló. Es de alguien que tiene convicción en la vida, es de alguien que sabe lo que está hablando, es de alguien que está decidido a hablar lo que conoce, lo que sabe, no lo que le contaron, no lo de que alguien le dijo, no, sino eso es lo que vive, de lo que conoce, lo que experimentó, de lo que se le enseñó. Y probablemente podemos decir que como mujer, aunque tal vez no tenía una gran libertad como los hombres, pero esta mujer, yo pienso que sabía, esta joven sabía buscar al Dios del cielo. Qué maravilloso es poder ver a un joven buscando a Dios. Qué lindo es ver a una señorita ser usada por el poder de Dios. Qué lindo es ver a un joven, hermano, hablar del poder y de la grandeza de Dios. Qué lindo es ver a un joven, una señorita ser usados por Dios, hermano. Eso es maravilloso, pues. Nosotros venimos de esa vida y no queremos decir de que solo con nosotros fue el trato. No, también con ustedes, jóvenes. También Dios quiere tratar con ustedes, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios, es el mismo Dios de Israel, fue el mismo Dios de la iglesia primitiva, es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios de mañana. Alabado el nombre del Señor. El que llamó a David, el que llamó a Samuel, el que llamó a Josué, es el mismo Dios que está aquí hoy con nosotros. El que quiere tener un trato contigo, el que quiere revelarse a tu vida y quiere decirte que Él es el verdadero, que Él es el único a quien tú puedes depender en la vida. Ese Dios maravilloso que nos ha salvado, que nos ha transformado y que ha cambiado nuestra vida. Cristo Jesús es el que nos puede transformar en cualquier momento de la vida, sacarnos del problema si a Él clamamos. Ese es nuestro Dios. Por eso que es maravilloso. Yo aquí voy a terminar en esta parte fascinante de esta historia del versículo 2. Porque esta joven no tuvo el temor, no tuvo la vergüenza, no tuvo, ¿cómo podemos llamarle a esto? No se encerró, no le importó lo que pudiera pasar en contra de ella por decir lo que dijo. Porque recuérdese que estaba en la casa de un matón. Estaba en la casa de un coronel, estaba en la casa de alguien que le quitaba la vida a cualquier gente, pues que no le pareciera bien. Estaba en la casa de alguien que no tenía temor a Dios. Quiere decir que su vida estaba corriendo peligro. En cualquier momento ella podía ser asesinada, cortada en pedazos, porque así era la gente en aquellos entonces. Pero la confianza que ella tiene con su señora, porque la Biblia, si usted ha leído esa historia, la Biblia dice que en un momento ella se dio cuenta. ¿Cómo? Probablemente en un momento que
el general estaba cambiándose de ropa y vio las llagas, porque la lepra era muy conocida, era muy visible cuando una persona ya tenía muy crónica esta enfermedad, que era una enfermedad de muerte. No había cura, y todos los leprosos en Israel los tenían que sacar lejos para no contaminar y ser inmundo al pueblo. En el caso de esta gente que eran paganos y no tenían el temor a Dios, no había ese detalle, no había esa restricción. Podían vivir y podían estar cerca, aunque sabían que era contagioso, al grado que él llegaba delante del rey y no había problema. Estaba en la casa con la familia y no había problema. Pero aquella joven, cuando se da cuenta que su señor, me fascina entender que le llama señora, le llama su señor, el respeto, qué maravilloso es entender el principio que tenía esta joven, hermano. A pesar que no estaba en su tierra, a pesar que no estaba en su casa, a pesar que estaba esclava, ella mantuvo sus principios en ese lugar. Wow, qué maravilloso. Pero cuando ella se da cuenta de aquel suceso y de aquel cuadro y de aquel hombre que estaba muriéndose en vida, y no importaba qué tan grande o qué nombre o renombre o medallas o trofeos o lo que haya podido tener este hombre en la vida, por todas sus hazañas y por todos sus logros, todas sus conquistas y todas sus guerras, y que era un hombre renombrado delante del rey, pero dentro de él este hombre era un miserable. Él, dentro de él, era un hombre que estaba perdiendo la batalla más importante de su vida, y es que estaba perdiendo su dignidad, estaba perdiendo su moral, estaba perdiendo lo más importante, y era, hermano, su condición, su salud. Porque muchas de las veces nosotros podemos tener todo en la vida, pero estamos, hermanos, ya a un hilo de esta vida en la tierra, hermanos. Yo no puedo entender cómo hay gente que, sabiendo su condición física, todavía mantienen el orgullo en ellos, hermano. Yo no puedo entender a una gente que están medicándose todo el tiempo y todavía son altivos. Yo no puedo entender a alguien que, si deja de tomar esa pastilla, se muere, pero no es humilde. Todavía se mantiene activo, todavía dice yo puedo, todavía dice yo dependo de mi fuerza, es mi dinero, es mi casa, es mi carro, es esto lo mío, si no fuera por mí. Todavía se mantienen en ese plan. Si dejara de tomar esa pastilla, no sería nadie en la vida. Así, una pastilla te está sosteniendo la vida, y aún así mantienes tu orgullo. Un doctor, dependes de un doctor, sabiendo que tu vida está de un hilo, y mucha gente todavía sigue el camino de orgullo. Les cuesta doblegarse, les cuesta ser siervos y siervas de Dios, les cuesta entregarse, les cuesta decir amén, les cuesta rendirse, les cuesta dar un servicio a Dios. Hermano, eso es triste, pues. Eso es triste. Aleluya. Nadie dice amén. Yo creo que todos tomamos aquí pastillas. Hoy debemos de entender un cuadro interesante. Dos personas tenemos aquí en la mesa: un hombre arrogante, un hombre con fama, un hombre con nombre, pero un hombre derrotado en su propia casa por una enfermedad. Pero vemos el otro cuadro de una joven encerrada, alejada de sus principios, alejada de su casa, alejada de sus padres, lejos de su tierra, lejos de su religión, lejos de su idioma, pero una joven que estaba centrada y sabía en quién estaba creyendo. Alabado el nombre de Jesús. Este joven dijo: yo sé quién
lo puede sanar. Esa información valía más del millón en ese momento, porque nadie podía sanar a Naamán, nadie podía sanarlo, nadie podía hacer por él. Pero salió una joven y dijo: yo sé quién lo puede sanar. Wow. Yo pienso que ya lo hemos hecho, pero si usted tal vez no lo ha hecho, en algún momento de su vida física que usted quiera vivir, porque todos queremos vivir, y que nos digan: si usted se come ese zorrillo asado, usted va a vivir. Aunque usted nunca lo ha hecho, usted lo va a hacer. Muchos han comido culebra, nunca la han comido, pero como le dijeron que esa culebra le va a dar salud, muchos se la han comido. Tal vez no hemos comido rata, no hemos comido gato, pero si nos dijeran que la rata y el gato nos puede quitar el problema, yo le aseguro que lo comeríamos. Yo le aseguro que lo comeríamos. Porque así somos nosotros. Aquí hay un mensaje maravilloso. No se lo dio un profeta, no se lo dio un teólogo, no se lo dio un maestro de escuela dominical, no se lo dio un evangelista, no se lo dio un profeta, no se lo dio a alguien que tuvo que ir al instituto bíblico, no fue alguien que fue a la universidad bíblica, no fue alguien que no tenía tal vez decir muchos años en el evangelio. Estamos hablando de una joven, pero algo sí, sabía la palabra de Dios, sabía la verdad de Dios, sabía quién era Dios, que eso es lo más importante. No importa que tanto tú tal vez conozcas de teología, que tanto conozcas de historia, que tanto conozcas de lo que son las profundidades de la Biblia. El punto es que tú le creas a la palabra de Dios, porque si tú le crees a la palabra de Dios, ahí es donde está el secreto. No es lo que tú creas, no es lo que tú conozcas, no es el conocimiento, es de lo que tú puedas creerle a Dios en la Biblia. Aquella joven le dijo: yo sé quién puede sanarlo. Dijo: del otro lado del río hay un hombre, y ese hombre tiene a Dios en el corazón. Está el profeta, y ese profeta lo puede sanar. Alabado el nombre del Señor. Aquel hombre, hermano, cuando se le dio el anuncio, corrió al rey y le dijo lo que había escuchado. El rey le hizo una carta rápidamente y lo mandó al otro lado y le dijo: ve para que tú puedas ser sanado. La ignorancia de los hombres, la ignorancia de la ciencia, la ignorancia del hombre que no tiene a Dios, piensa que cualquier cosa es Dios. Pero cuando alguien sabe quién es Dios, lo va a mandar a donde está Dios. El que ha tenido una experiencia con Dios no va a titubear para hablar de Dios. Cuando alguien sabe y conoce de Dios, se va a parar donde quiera que sea y va a mencionar quién es Dios. Aunque la gente hoy no quiere escuchar de Dios, cuando alguien conoce de Dios, se va a levantar y va a decir que hay un Dios que puede salvarlo, que hay un Dios que lo puede sanar, que hay un Dios que todavía hace milagros. Porque ese Dios todavía está activo, ese Dios no se ha muerto, ese Dios todavía sigue haciendo milagros, todavía, aleluya, está de pie. Nadie lo ha podido derrotar, nadie lo ha podido vencer. Alabado el nombre de Jesús. Ese Dios todavía permanece, sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue levantando, sigue haciendo milagros. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Alguien puede bendecir a ese Dios grande.
Es lo único que necesitamos, es que alguien se levante y hable de Dios. Aleluya. Lo que necesitamos es alguien que conduzca a la gente a Dios. Hoy vemos aquí a una joven que se levantó y dijo: yo sé quién lo puede sanar. Yo sé quién lo puede sanar. Alabado el nombre de Jesús. Yo hago la pregunta hoy en esta noche: ¿tú estás hablando de Dios? Joven, señorita, ¿a cuántos tú les has hablado de Dios en la escuela? ¿A cuántos les has hablado tú en tu vecindario, a tus amigos, tus amigas? O hablas de la música, hablas de esto, hablas de los artistas del mundo, hablas de la moda, hablas de las uñas, hablas de la pintura, hablas del tinte, pero no hablas de Dios. Hablas de lo moderno, hablas de todo. Hablas del salón de belleza, hablas de esto, de las redes sociales, de los videos que están saliendo más vistos. Hablas y opinas de todo, pero no hablas de Dios. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Y el problema es de que Dios todavía no está revelado en tu vida. Porque cuando a alguien Dios se le ha revelado, no va a cesar y a cansarse de hablar de Dios. A mí me han callado en el trabajo cuando fui joven. A mí me dijeron: no hables de Dios aquí. A mí me dijeron: no traigas la Biblia. A mí me dijeron: ¿para qué hablas tanto de Dios? ¿Por qué necesitas orar para comer? ¿Por qué necesitas ir y buscar a Dios? ¿Por qué tanta iglesia? Un día le dije a alguien: porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho a mi vida. Tal vez a ti te puedan tachar de loco, tal vez a ti te puedan tachar de fanático. ¿Qué importa cómo nos tache, cómo nos diga, cómo nos trate? Sabemos de que el Dios que nosotros servimos y amamos es el Dios verdadero. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Aleluya. Aunque te digan loco, aunque te digan loca, dígale: sí, yo estoy loco por Cristo, yo estoy loco por Dios. Aleluya. Y me quiero volver más loco por Él, porque mientras más loco estoy de Cristo, más le conozco a Él. Yo sé que si me enamoro de Dios, aleluya, yo sé que en los momentos de prueba, de lucha, Él va a estar ahí para socorrer mi vida. No importa que tan lejos llegue, no importa dónde pueda llegar el día de mañana, yo sé que allá Dios estará conmigo también. Asegúrate de que Dios vaya contigo. Asegúrate que Dios esté contigo. Asegúrate que Dios sea tu Dios en tu vida. Es tiempo que tú tienes que darle tiempo a Dios. Tienes que hacer un cambio en tu vida. Joven, señorita, tienes que hacer un cambio. Dios no es una religión. Dios es una vida. Es una relación. Dios no es una imagen. Dios es una relación de vida. Tienes que entender eso. No es un chiste, no es un cuento, no es una historia. No queremos quitarte tu tiempo ni que pierdas tu tiempo. Queremos decirte que el Dios de la Biblia es el Dios que hoy está aquí. Y ese Dios es Dios grande y poderoso. Joven, y cuando tú te sientas solo, te sientas triste y te sientas desamparado, recuérdate que hay alguien quien te ama, y ese es Cristo Jesús. Con esto no queremos decir que nunca te vas a sentir solo. Te puedes llegar a sentir solo teniendo a todos alrededor. En mi juventud yo pasé muchos momentos difíciles, pero de algo yo sí puedo hoy asegurarte: que Dios nunca me dejó. Porque siempre traté, aunque tal vez fui débil, y aunque probablemente pensé muchas de las veces, tal vez más de una, el alejarme, porque no miraba resultados.
Porque muchas de las veces, joven, tú te puedes desesperar porque las cosas no trabajan a tu favor. Y humanamente tal vez no se vean resultados, pero yo hoy quiero decirte algo. No es en tu tiempo, pero sí te quiero decir que hay una fábrica, hay un cielo que está trabajando a favor tuyo y que te está preparando grandes victorias y bendiciones si tú le eres fiel a Dios. Si tú peleas, si tú sabes buscar a Dios, Dios te dará lo mejor a tu vida. Porque Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es tu sanador, Él es tu Rey, Él es tu Señor. Y Él nunca te va a dejar avergonzado ni solo en esta vida. Llévate eso en el corazón. Que Dios sea tu Dios, que sea tu Señor. No te olvides de Él. Aunque tus padres un día se alejen, tú permanece, tú sigue, tú lucha, tú esfuérzate, porque la bendición va a ser para ti. Hoy tenemos ejemplos muy malos en muchos padres de familia. Triste, lamentablemente, se han apartado de Dios cuando los hijos han querido buscar de Dios. Yo termino con esta historia verídica, esta anécdota que nos pasó hace muchos años cuando éramos jóvenes. Bueno, estábamos jóvenes, ya estábamos casados con mi esposa y estábamos en el área de consejería. Y habían dos jóvenes, dos hermanos, una señorita y un jovencito, que ellos habían llegado de Centroamérica, que el padre los había reclamado y les había salido la visa y todos los papeles. Y así fue que llegaron a este país. Pero llegaron a una casa donde no era como ellos pensaban y creían. Su madre original había quedado allá en su país y ellos llegaron a un hogar nuevo, diferente. Pero en la escuela donde a ellos los pusieron para que siguieran sus estudios, se encontró un joven de la iglesia donde nosotros asistíamos. Y ese joven les comenzó a hablar del amor de Dios y les comenzó a hablar del amor de Cristo. Y aquellos jóvenes se empeñaron en conocer quién era Jesús. Un día, por escondida del padre, que no los dejaba salir después de la escuela, llegaron a la iglesia. Y en ese día ellos entregaron su vida a Cristo. Desde ese día sus vidas cambiaron y se les vio el cambio de una manera extraordinaria. Ver a dos jóvenes de la noche a la mañana como si tuvieran 15, 20 años en el evangelio, es sorprendente ver a alguien que llega por primera vez a la iglesia y tener ese cambio. Aquellos jóvenes se empeñan en buscar a Dios. Su acción, su actitud, su deseo, su devoción. Se tenían que salir por la ventana de su casa a escondidas del padre para que pasaran por ellos para ir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es algo que tal vez vaya fuera de los principios de un hogar. Lo que yo quiero enfocarle es de la vida de alguien cuando se enamora de Dios y cuando sabe que el único que le puede ayudar es Dios. El padre se da cuenta de lo que están haciendo y él pone rejas por todas las ventanas, le pone doble puerta de hierro a la puerta de fuera y nadie puede salir y nadie puede entrar. Eso era un cuartel, era una cárcel. Y ellos, cuando salían de la escuela, tenían que inventar algo para poder llegar a la iglesia y esperarse para poder llegar a la iglesia después de la escuela. Aunque después que llegaran a la casa era un regaño, era un martirio, pero ellos sabían que dentro de ellos había algo que Dios había hecho en sus vidas. Es maravillosa la historia, porque aquel padre era el más cruel que se pudo haber conocido en ese momento en la vida de estos jóvenes. Era un Hitler, era un Stanley, era un hombre que no tenía temor de Dios y que todo su coraje lo depositaba en sus hijos, pensando que al traerlos iba a ser la felicidad de él. Pero fue todo lo contrario.
Al verlos se les revelaba la historia y la experiencia que había tenido en su vida con su madre, que fue su primera esposa. Y ese hombre tenía coraje. Aquellos dos jóvenes se refugiaron en Dios, y estos jóvenes hallaron la respuesta en Dios. Pero fue tanto el martirio, fue tanto el golpe, como dicen, tanto va el cántaro al agua, que va a llegar un momento que se quiebra. Aquellos jóvenes ya no aguantaban, pero aún así iban a la iglesia. Los rateaban, alguien pasaba por ellos a escondidas y se los llevaba a la iglesia. Nosotros con mi esposa en varias ocasiones nos regresábamos y nos quedábamos afuera, por si el padre quería regañarlos o decir que a nosotros nos lo dijera. Nunca se atrevió a salir y decirnos a nosotros, sino que cerraban la puerta y no daban ninguna explicación. Muy triste. Aquel padre toma la decisión y les dice: ya nunca más van a regresar a la iglesia. Los voy a mandar para su casa, los voy a mandar para su país. Les quitó la residencia, le quitó los pasaportes, los puso en el avión, les compró el pasaje y los mandó para su país. Al tiempo escuchamos que aquellos jóvenes cayeron a la perdición, cayeron en la drogadicción. Esta historia es muy conmovedora, porque aquellos jóvenes habían encontrado lo que ellos estaban buscando, pero alguien se opuso a ellos. Cuando aquellos jóvenes cayeron en la desgracia de la vida, aquel hombre se desesperó tanto para quererlos ayudar y no pudo. Y en su desesperación no tuvo otra alternativa que buscar a Dios. Yo se le voy a hacer corta la historia. En una tarde de un servicio de domingo, aquel hombre aparece en la iglesia para entregar su vida a Cristo, porque él había aprendido que el Dios que sus hijos habían abrazado era el Dios que podía cambiar la vida. ¿Qué ejemplo les dejó los hijos en la casa? ¿Cuál sería el ejemplo maravilloso que ellos mostraron en la casa? Que al grado que impactaron la vida del padre, de que no hubo otro camino que agarrar que el que le habían mostrado sus hijos, que era el Dios verdadero. Joven, señorita que estás aquí, si por algún momento de la vida el destino te jugara mal, ¿cuál sería tu decisión? ¿La mala o la buena? Muchos han elegido la mala, pero si tú eres sabio y sabia, vas a elegir la buena. Y si eliges la buena, vas a tener la victoria. Ojalá que nadie llegue a un punto como el que acabo de mencionar. Así es que aprovecha el tiempo que Dios te ha dado como hija y como hijo de Dios en el hogar donde Dios te ha puesto lleno de bendición. Tienes un padre que viene a la iglesia, tienes una madre que viene a la iglesia, aunque a veces renegando, pero vienen, gloria a Dios por eso, pues. Aprovecha el tiempo, joven, señorita, y amemos a Dios, porque el único que nos va a ayudar en la vida es Él. A Él sea toda la gloria. Dios te bendiga. Dios nos guarde. Pongámonos sobre nuestros pies. No sueltes a Dios. No lo sueltes.
Dile a Dios: no me sueltes. Pero hay una pregunta en la mesa. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a decirle a la gente? Si yo no tengo escuela, no tengo universidad, no tengo estudio bíblico, no tengo nada de eso, despreocúpate. Lo que tú tienes que preocuparte es que Dios more en tu corazón. Hoy te invitamos para que Dios sea el Dios tuyo, y que ese Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Y nosotros hoy cantamos el canto que se cantó al principio. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos de Dios hay aquí en esta noche? Hay que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, amén, de las tinieblas a su luz. Aleluya. Joven, el Señor te está esperando que hables. Joven, el Señor está esperando que abras tus labios. Joven, el Señor está esperando que tú testifiques. Dama, caballero, el Señor está esperándonos para que le hablemos al mundo. Somos el pueblo de Dios. Vamos, díselo. Somos el pueblo especial. Sí, Señor. Llamados para anunciar. Gracias, gracias, gracias. Las virtudes de aquel. Amén. Nos llamó a su luz. Vamos con gozo. Somos el pueblo de Dios. Gracias, Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio. Y para darnos poder, vamos, dile, y ser testigos de él, y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación. Aleluya. Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación. y su amor nos impulsa. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos, díselo. Y le daremos su gloria. Gracias, Dios. Cada pueblo y nación. Trayéndoles esperanza. Aleluya. Y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo De su amor y verdad. Sí, Señor. Anunciaremos tu nombre. Anunciaremos tu verdad. Anunciaremos tu gloria. Anunciaremos que tú salvas, que tú